Hola, bienvenidos y bienvenidas a una serie de vídeos que vamos a empezar hoy sobre temas logopédicos que creo que es buena idea que divulguemos a la gente en general. Vamos a hablar de temas como cómo se produce la voz, qué pasa cuando un niño tiene TEL o en qué le puede afectar en la escuela, qué pasa cuando un paciente se levanta después de un ictus y no habla o no nos entiende. Vamos a ver que no es que tenga una demencia, es que es un problema de lenguaje. En definitiva, vamos a intentar acercar temas que leídos en un libro a veces pueden sonar muy técnicos, pero que bien explicados, y voy a intentar hacerlo de la manera más amena posible, todo el mundo lo pueda entender. Lo primero que quiero empezar hoy es explicando lo que es la voz, nuestra voz, cómo la producimos. Como unos músculos pequeños que están situados en nuestra laringe producen lo que sin duda alguna es el sistema de comunicación que más personas del mundo utilizan. Es decir, todos utilizamos la voz para comunicarnos. De normal, a menos que tengamos evidentemente algún problema. Entonces, ¿cómo se produce esta voz? Bueno, habrá quien nos diga que se produce porque las cuerdas vocales se mueven. Habrá quien nos digan que bueno, que es algo que producimos cuando hablamos. Esto es correcto, en parte. Es verdad que hay algo que se mueve, y es verdad que cuando hablamos utilizamos voz. Pero no es verdad que sean cuerdas vocales, ni es verdad que cuando hablemos el 100% de lo que hagamos sea voz. Pensad, por ejemplo, vamos hacia lo primero. Antiguamente, hace 2000 años, los antiguos griegos, creían que sí, que en nuestra laringe teníamos unas estructuras parecidas a las cuerdas de una lira, y que cuando el aire salía, pues estas cuerdas se movían. Bien, esto no es correcto, esto se ha demostrado que no es así, pero sí que es verdad que tenemos unas estructuras y que cuando el aire pasa, pues algo se mueve. Lo veremos en detalle más adelante en este mismo vídeo. Sobre todo, recogiendo la idea de esta segunda línea que había, que era cuando hablábamos. Sí, nosotros decimos miles de palabras al día, pero, como os he dicho antes, no todo lo que decimos utiliza voz. De hecho, utilizamos sonidos que tienen voz y sonidos que no tienen voz. ¿Cómo? ¿Sonidos que no tienen voz? ¿Pero eso es posible? Sí, eso es posible. Hagamos un experimento. Llevaos 2 dedos a la garganta, donde lo ideal sería donde debería estar la nuez. Si os encontréis la nuez y os los ponéis encima, perfecto. Y ahora probad. Bueno, si estáis hablando con alguien notaréis que os vibran, y ahora mismo lo estoy notando. Pero si estabais en silencio, probad a hacer una A. Vibra. Y vibra. Vamos a hacer una D de dedo. Vibra. Vamos a probar de hacer una S de sapo. A ver, volvamos. Probemos una F. No vibra. No vibra ni con la S ni con la F. ¿Cómo puede ser que con unos sí y con otros no? Bien. Aunque en otro vídeo os explicaré la articulación de sonidos y cómo ésta se produce, lo que es interesante aquí y hemos visto es que hay sonidos que producen vibración en la laringe y sonidos que no. Los que produce vibración diremos que son sonidos sonoros, válgase la redundancia. O lo que es lo mismo, sonidos que tienen voz. Mientras que los sonidos que no producen esta vibración los llamaremos sordos. O sonidos que no tienen voz. Fijaos que, por ejemplo, nosotros en nuestro idioma tenemos un montón de palabras que entre medio de todos sus fonemas, de todos sus sonidos, tiene algunos que no tienen voz y nosotros continuamente estamos jugando con eso en nuestra laringe. Así pues, ¿qué debe ser la voz? Bueno, la voz es un sonido producido por el movimiento de los pliegues vocales. Tranquilidad, veremos qué es esto. De hecho, ya os lo avanzo, esto es lo que realmente la gente llama cuerdas vocales. Pues lo que os estoy refiriendo justamente es a estos pliegues que más adelante veremos y veremos por qué realmente los llamamos pliegues. Y este sonido primitivo que se genera, luego lo articulamos y lo resonamos en nuestras cavidades articulatorias y de resonancia.
Explicaré más adelante qué es esto, pero os doy una primera pincelada. ¿Dónde lo haremos? En nuestra boca, en nuestra faringe y en la nariz. Vamos a ello y vamos a empezar por qué necesitamos para producir la voz. Puede que suene muy obvio, pero al final lo que necesitamos es aire, algo que empuje ese aire para que pueda salir, a presión, algo que se mueva y produzca un sonido. Ya hemos dicho que cuerdas no son, sino que tenemos unos pliegues, veremos entonces qué es lo que pasa con estos pliegues, y algo que modifique este sonido, que como hemos dicho será la boca, la nariz y la garganta, faringe en general. Bien, vamos primero. Del aire no os voy a hablar mucho. Aire el que respiramos. Y sobre todo el que sale. Pero este aire sale de los pulmones, pero sale a presión. De ahí que llamemos a los pulmones órganos mancha o órganos fuelle. La imagen es la misma que la de un fuelle. Tenemos unos músculos alrededor de los pulmones, entre las costillas, por ejemplo, unos que se llaman intercostales. Como veis el nombre, no se mataron mucho. Tenemos otro músculo debajo de los pulmones, que es el diafragma, que es el principal músculo que actúa en la respiración. Y tenemos la prensa abdominal, que son esos músculos que nos gusta tanto trabajar en el gimnasio. Estos músculos, cuando queremos hablar, lo que hacen es que presionan la cavidad donde están los pulmones, haciendo que el aire salga a presión de los mismos, salga a presión por los bronquios, suba por la tráquea y llegue a la laringe. Nos interesa que este aire salga a esa presión. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué características tiene la laringe que hace que nos vaya tan bien y que podamos hablar cuando este aire viene a presión. Os presento la laringe, el órgano que, entre otras funciones, nos permite hablar. Bien, esta laringe, os presento una primera imagen, que es un dibujo de un atlas, y es un corte, digamos, como si hubiéramos cortado a una persona por la mitad y hubiéramos dejado la parte de la cara y del pecho a un lado y la parte de la nuca y de la espalda al otro. Enseguida nos llama la atención que aquí hay unas cosas que son como unos pliegues. Aquí habría un músculo, un ligamento, un trozo de mucosa, ¿veis? Que es un pliegue, que tenemos dos. Estos pliegues es lo que erróneamente la gente llama cuerdas vocales. No son cuerdas, son pliegues de mucosa, con su ligamento y su músculo. Y son estos pliegues los que harán lo que luego explicaremos, que se llama ciclo vocal o ciclo fonatorio, que es el ciclo de movimientos que hacen ese sonido que luego resonamos, articulamos y lo convertimos en nuestra voz. ¿Vale? Fijaros que si pusiéramos una cámara por aquí arriba y lo viéramos, esto sería una imagen vista desde arriba, veríamos unas bandas blancas aquí, que aquí todavía lo llaman cuerdas vocales, pero que efectivamente, como veis, de cuerdas no tiene nada. Son unas bandas anchas, de mucosa y de ligamento, el músculo estaría por debajo, que es lo que realmente son nuestros pliegues vocales, y que cuando respiramos están abiertos para permitir el paso del aire, aquí se verían los anillos de la tráquea, y que cuando queremos fonar, cuando queremos hablar, están cerrados. Cuando queremos fonar quiere decir... fonación es el proceso por el cual producimos este sonido que más adelante será voz. ¿Vale? Fijaos también que los llaman verdaderos. Bueno, esto es porque estos de aquí reciben el nombre de bandas ventriculares o falsos pliegues vocales. No intervienen en la fonación, no tienen ninguna función de este tipo. Tienen una función protectora por si, por ejemplo, nos pasa agua hacia la laringe o pasan alimentos para que no lleguen a la tráquea y lleguen al pulmón y nos hagan daño. Pero no tienen, digamos, ninguna función en el acto de esta producción de la voz. ¿Vale? Entonces, ya os he explicado, o ya hemos visto, qué estructuras y qué forma tienen. Perfecto. Y hemos dicho que se mueven. ¿Cómo se mueven? ¿Vibran? ¿Vibran por arte de magia? ¿Vibran? ¿Están cerrados? Porque hemos dicho que están cerrados. Con lo cual no es que el aire pase de cualquier manera, tiene que pasar de una manera muy concreta. Bien, la teoría más aceptada de cómo los músculos producen esta voz, cómo estos pliegues producen esta voz, es la teoría mioelástica aerodinámica. De nuevo, os cuelo aquí palabras. Mioelástica, aerodinámica... Bueno, vamos a ver poco a poco qué es. Mioelástica hace referencia a la elasticidad muscular. Como hemos dicho, estos pliegues vocales, debajo, en la parte más interna, tienen un músculo. Este músculo, como todos los músculos del cuerpo, se puede contraer más o menos.
tiene este grado de elasticidad que aquí será muy interesante ver lo que hace. Y también tenemos la parte aerodinámica, es decir, ¿qué pasa en esta zona cuando hay aire dinámico, en movimiento? Cuando por aquí pasa aire y este aire se está moviendo, ¿qué pasa en esta zona? ¿Tiene algún efecto? Veremos que sí tiene un efecto. Entonces, esta es primera imagen. Ahora veréis 3 imágenes de las 3 partes del ciclo fonatorio que están en mi pizarra dibujadas, que ya veis, tengo unas calidades de dibujo, creo que lo voy a llevar a algún museo, y de letra lo mismo. Pero bueno, fijaros en nuestra primera imagen, tenemos aire que venía a presión, enviado desde el pulmón, nuestros pliegues se cierran del todo y no dejan pasar ese aire. Claro, pero estamos metiendo aire a presión y... ¿Qué pasará en esa zona? ¿Qué pasa justo debajo de los pliegues? Porque la presión aumenta. Si os fijáis es lo mismo que si cogéis un globo, lo hincháis un poquito, no lo hinchéis mucho, que no queremos que explote el globo, que si alguien se asusta yo no me hago responsable. Lo hinchamos un poquito y tapamos con nuestros dedos la abertura del globo, que no salga nada de aire. Y lo apretamos. Aumenta la presión, ¿no? Por otra parte el aire intenta salir por otro lado. De hecho, si lo apretáis mucho, como os he dicho, os petará. Vale, aquí no peta nada, tranquilidad, pero es verdad que este aire se acumule cada vez está más presión. Hasta que llega un momento que esta presión es suficiente y un poquito de aire se escapa, porque consigue abrir un poquito los pliegues vocales. Estos pliegues no se abren porque les demos la orden. Nuestra orden es que sigan cerrados. Lo que pasa es que el aire lo que hace es que, claro, está tanta presión que consigue salir. ¿Qué pasa cuando este aire sale? Hombre, evidentemente, ahí debajo la presión baja un poquito, porque ha salido ese aire, pero los pliegues se han abierto. A continuación, se vuelven a cerrar. Este aire ya ha pasado y se cierran. ¿Cómo? Sí, se cierran. Efecto de elasticidad muscular. Es lo que os hemos dicho. Los músculos en ningún momento les hemos dado la orden de seguir abiertos. Les hemos dicho que se mantuvieran cerrados. El aire pasa, pero tal como pasa, se intentan volver a cerrar, pues se oponen a este paso, porque es lo que nuestro cerebro les había ordenado. Y esto además viene por la parte aerodinámica, que es lo que aquí está escrito como efecto Venturi. ¿Qué es el efecto Venturi? El efecto Venturi es un efecto físico que ocurre cuando hacemos pasar aire a presión por superficies muy cercanas. Os lo explico muy fácil. Coged 2 hojas de papel, por tanto tiene una superficie, y ponedlas horizontalmente en vuestros labios, ¿vale? Dejad poco espacio entre ellas, que esté estrecho. No estén tocándose, pero casi. Veréis que los pliegues vocales, cuando se abren muy poquito. Haced lo mismo. Y soplad. Meted aire a presión. Veréis que, curiosamente, no se separan, sino que tienden a acercarse. Si se hace correctamente, como digo, veréis que se acercan y tienden a pegarse. Esto es lo que en física llaman efecto Venturi. Claro, imaginaos por un momento que pasa en la laringe, que se acaba de abrir y acaba de salir aire, que este aire lo que hace es que contribuye a cerrarlos. ¿Qué pasa? Que volvemos a estar en el punto de partida. Volvemos a tener aire mientras el pulmón sigue enviando aire y se va acumulando presión. Ha salido muy poquito aire. Este muy poquito, entre la elasticidad de los músculos y el propio efecto de este Venturi, lo que hace es que lo vuelve a cerrar. Y volvemos al inicio. ¿Y qué pasa si esto lo hiciéramos muchas veces? Que acabaría pareciendo un zumbido. Acabaría pareciendo una vibración, ¿no? Pues un movimiento muy cortito que se repite muchas veces, acaba siendo un zumbido. Sí. Pues a esto es lo que le llamamos el ciclo vocal o el ciclo fonatorio. ¿Qué es el ciclo vocal? Esto que os he explicado de 3 pasos, de se cierra, se abre un poquito y justo cuando sale se vuelve a cerrar. Esto que nosotros notamos como una vibración, porque lo hacemos muchísimas veces por segundo, es esta sensación de vibración que notamos cuando nos llevamos la mano al cuello y notamos un ¡ah! ¡Ostras! Vibra y... es esto. Y en los sonidos sordos esto no se da. En los sonidos sordos la laringe está abierta. Como cuando respiramos. Bien. Entonces yo aquí os he puesto una cosa que se llama frecuencia fundamental de la voz. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros esta cantidad de ciclos que hacemos la podemos medir.
y nos podemos fijar en cuántos de estos ciclos hacemos en un solo segundo. En mujeres está estudiado y el valor medio está en unos 200 hercios. ¿Qué son 200 hercios? Un hercio es un ciclo por segundo. Un ciclo de estos de abertura y cierre cada segundo. 200, pues a ver si lo adivináis. Sí, en mujeres la laringe se abre y cierra 200 veces cada segundo cuando hablan. ¿Y en hombres? En hombres un poquito menos. Por temas anatómicos el pliegue vocal es un poco más grueso, eso hace que haya más resistencia, total que al final se abre menos veces. Entre unas 100 y unas 120. Esto, como digo, son valores estadísticos, son valores medios. Hay hombres que el pliegue vocal es más fino y se abre más veces, se abre y se cierra más veces, hace más ciclos y tiene una voz más, ya lo veréis, tiene una voz más aguda. Y hay mujeres que tienen una voz más grave porque se abre y se cierra menos veces. Y os acabo de meter aquí los temas de agudo y grave. ¿Por qué? Porque esta frecuencia fundamental de la voz, que es, como digo, es la cantidad de ciclos que hace de abertura y cierre cada segundo, coincide con nuestro tono de voz. De hecho, es nuestro tono de voz. Nuestro cerebro percibe nuestra voz en función de esta cantidad de ciclos. De manera que a más ciclos por segundo, la voz es más aguda. Y a menos ciclos por segundo, la voz es más grave. Dicho sea, nosotros podemos manipular un poquito esto, porque podemos tensar más o menos el músculo para que ofrezca más o menos resistencia y hacer la voz más aguda y más grave. Por eso, como anécdota, cuando alguien os diga no se os oye, subid el tono, os está pidiendo... Técnicamente lo que os estaría diciendo es no se oye, hazlo más agudo, así que tendréis que intentar hablar una cosa así. Evidentemente esto es cultura popular y cuando alguien nos dice subid el tono, a menos que sea alguien que entienda de voz y lo que quiera es que hagáis la voz más aguda porque estáis cantando, estáis ensayando, normalmente lo que os pedirá es que lo que subáis sea la intensidad. Es decir, que habléis más alto. O que la bajéis si es de noche y pues no queremos que los vecinos llamen a la policía. También es muy importante, y os quería comentar, que cuando susurramos no producimos voz. Cuando susurramos, nuestra laringe está abierta. Hay una tensión en los pliegues, pero no se mueven. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo es lo mismo que cuando hacemos una S. Nosotros cuando hablamos con susurros, lo que hacemos es que no se mueve la laringe. Llevaos los dedos y comprobadlo. Esto que yo acabo de hacer me lleva los dedos y no he notado ninguna vibración. Bien. ¿Por dónde íbamos? Sí. Frecuencia fundamental, agudos, graves. Perfecto, ya tenemos este sonido. A un determinado grado de agudo grave que se ha formado, que es un sonido que, como hemos dicho, dará cabida a todos los demás. Y este sonido ahora, ¿qué hacemos con él? Porque esto no deja de ser aire que está pasando, ¿eh? Bien. Pues este sonido luego llega aquí, a esta maravillosa mesa de mezclas, que es el conjunto de nuestra boca, cavidad vocal, nuestra faringe y nuestra nariz. No estoy loco, no, de verdad, os lo prometo. No es que diga que tengáis una caja de mezclas. Bueno, sí que tenéis una caja de mezclas, natural. En función de cómo nosotros ponemos esta boca, de cómo ponemos la lengua, hacemos un sonido u otro. Fijaos. A, I, U. ¿Habéis puesto los labios igual? ¿La lengua estaba igual? No. Para hacer una L. Para hacer una D. No la ponemos igual. Pues bien, esto os lo podéis imaginar como si metiéramos un sonido a la mesa de mezclas y fuéramos tocando diferentes palancas, pues palanca para que los labios salgan, palanca para que la lengua suba. Y en función de esto, este sonido que viene de la laringe adquiere las características que nuestro oído permite captar y nuestro cerebro interpreta como una A, o como una I, o como una L, o como una D, ¿vale? Y como os digo, no es solo la boca, no es solo la lengua, la garganta también, la faringe también tiene una importancia en este tema. Por eso las personas que tienen a lo mejor una tumoración, o las personas que tienen bulto, o lo que sea, la voz les cambia. Y ya no hablemos de las personas que tienen un problema en el velo del paladar,
O las personas que están constipadas. Si os fijáis, si yo ahora me tapo la nariz, es que suena diferente. Pero si lo único que estoy haciendo son sonidos, estoy moviendo mi boca. Pero es que la nariz también tiene una función a nivel de resonancia. También sería otra palanquita más. Y si la tapo o la obstruyo con algo, por ejemplo, imaginaos una persona que tiene pólipos o que tiene un tumor en la nariz, o simplemente tiene mocos porque está pasando un gripazo, su voz le cambia. Así que fijaros que lo que realmente es nuestra voz es el conjunto de un sonido hecho por unas estructuras móviles que ahora hemos visto que son unos pliegues, y que luego simplemente lo que hacemos es modificar sus características, como vemos aquí, en vez de con esta mezcla de muestras, pues con nuestra garganta, con nuestra boca y con nuestra nariz. Así bien, creo que ya no es necesario que vayamos diciendo que tenemos cuerdas vocales. Tenemos unos pliegues y estos se mueven. Fijaos que al final el movimiento que hacen es de abertura y cierre, así que no es que vibren como una guitarra, lo que pasa es que se abren y se cierran muchas veces. Esto es muy importante porque aquellas personas que tengan una patología en la laringe, como pueden ser nódulos, que para quien no sepa lo que es, haremos un vídeo hablando de esto, pero los nódulos básicamente son unos bultitos que salen aquí, salen en la laringe, y que lo que hacen es que esto no se cierre bien. Entonces, como no se cierra bien, esto no se produce bien, se produce, pero no se produce precisamente bien, sale aire por arriba y por abajo, porque no está... Saldría aire pues a lo mejor por aquí y por aquí, porque no estaría cerrado, porque estos bultos tocan antes que el resto. Y esto hace que estas personas tengan una característica en la voz diferente. Porque hay un elemento allí que nos está haciendo un impedimento a este ciclo vocal correcto. De la misma manera, como os he dicho, por favor, si alguna vez os quedáis sin voz, no susurréis, porque como os he comentado, hay cierta tensión. Y si tenemos un problema que no nos permite hacer bien la voz, pues si estamos disfónicos, la palabra correcta para lo que nosotros decimos que es afonía, realmente es disfonía, que es cuando la voz no se produce bien. Afonía es cuando directamente estamos sin voz, 0% voz. Tanto en una situación como en la otra, es que algo está mal en la laringe, porque no se está pudiendo cerrar y hacer este ciclo. No lo forcéis, no tenséis. Susurrar es mala idea. Papel, WhatsApp, lo que sea. Y en unos días mejora. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya servido para aprender un poco sobre lo que tenemos dentro de nuestro cuello. Y anunciaros pues que haré otro vídeo pronto sobre la articulación de sonidos y sobre cómo nuestro cerebro los procesa. Y bueno, os animo a todo el mundo a que busquéis información, a que leáis, a que os adentréis en este mundo precioso que es el mundo de la voz y de la logopedia en general, que es un mundo apasionante. Y le agradezco a todas las personas que han venido antes que yo, que han hecho vídeos de divulgación, médicos, matemáticos, físicos, gente que a mí me ha inspirado y que entre todos estamos contribuyendo a acercar un poquito más pues lo que hemos visto en un aula o la gente que trabaja, lo que ve en el trabajo. Y yo realmente lo que espero es poner mi granito de arena en lo que se pueda en este intento, ¿no?, de que todo el mundo pueda acceder a información. Muchísimas gracias. Y si hay algo que quieres comentarme o que quieras sugerir, me miraré todos los comentarios.